Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 4 del mes de febrero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículo 1 en adelante. David vuelve a Jerusalén. Dieron aviso a Joab: he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales no quedará ni un hombre contigo esta noche, y eso te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta, y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: he aquí, el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto a hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿no eres tú también hueso mío y carne mío? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar la familia del rey y para hacer lo que él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpes, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy el rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás, y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y luego
vino él a Jerusalén a recibir al rey. El rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarlo al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues he de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y lo bendijo y se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimán, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Hermanos, David regresa a Jerusalén esperando ser puesto otra vez en su lugar como rey, pero llora la muerte de su hijo. Yo creo que eso es algo muy natural, muy normal, que un padre llore a sus hijos. Pero Joab lo toma un poco más a mal y le hace ver a David que él amaba más a su hijo que a los que habían peleado a favor de él. Absalón, que estaba en contra del rey, y ellos que estaban a favor del rey, él había amado más a aquel que era prácticamente su enemigo. Pero es comprensible porque era su hijo, era normal que sintiera la muerte de su hijo. Y al final lo vuelven, le piden que regrese a su casa, que pueda volver a su casa, a seguir reinando sobre el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá. Pero siempre hay discordia, siempre hay cosas que porque uno hace o porque el otro no hace. Y los de Israel se molestaron y fueron a reclamarle a los de Judá el hecho de que porque habían hecho
ellos hecho pasar al rey? ¿Por qué habían sido ellos? Tenían que haber sido los del pueblo de Israel, pero al final de cuentas el rey pasa, toma posesión nuevamente de su cargo, aunque ellos se disgustan y posteriormente surge una nueva división. Pero hermanos, vemos acá como el amor como padre de David prevalece sobre el resto de cosas y siempre su sencillez, su humildad va adelante, ya que aquellos que buscaron hacerle daño, el caso de Asimei, que era el que tiraba las piedras y lo injuriaba cuando iba de salida de Jerusalén, le perdona la vida y dice que no hay problema, no hay dificultad. Nos damos cuenta cómo Mefiboset había sido engañado por su siervo, ¿verdad? Y David divide las tierras entre los dos y ahí que termina el problema. David era algo clásico en eso, solucionar las cosas rápido, de la mejor manera, de la manera más justa para cada uno de ellos. Tenemos que aprender, lo hemos dicho, David tiene mucho que enseñarnos, a pesar de sus errores, a pesar de sus dificultades, tiene mucho que enseñarnos y es bueno ir aprendiendo como él sabiamente resolvía cada problema. No buscaba enemigos, sino que al contrario, buscaba estar en paz con toda la gente. Hermanos, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las diferencias que podían haber, de todos los errores, David estaba conforme a su corazón. Esa parte, humildad y sencillez, es lo que caracterizaban a David para que estuviera conforme al corazón de Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.